nuestro Señor, gracias te damos en esta tarde, Padre Celestial, porque tú nos guías, Señor, en tus caminos a aprender, Señor. Gracias por estas clases, te damos gracias por este día y por la oportunidad que tenemos en esta tarde de congregarnos, así sea desde la casa de cada uno, pero estamos conectados con un mismo propósito, Señor. Aprender a ser discípulos. Cuán importante es eso, aprender para también uno poder participar en los discipulados. Padre, te doy gracias y que la clase de esta tarde sea muy, pero muy provechosa para cada uno de nosotros, Señor. Padre de la gloria, te alabamos, te bendecimos, pedimos tu dirección en esta tarde para cada uno de los que estamos aquí congregados, Señor, que seas tú, Padre Celestial, con tu poder, con tu gracia, ayudándonos a entender y a participar, y Señor, la obra es tuya y tú nos perfeccionarás para lo que nos has llamado. Te damos gracias, Señor, en esta tarde y Señor, ayúdanos a entender. En el nombre de Jesucristo de Nazaret oramos y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Gracias, hermana Nelucha. Hay dos Nelly's, Nelly Camargo, Blanca Nelly Camargo, y tenemos a Nelly Tolosa. Nelly Tolosa, así es mi hermana Nelly. Hermanos, vamos a meditar entonces en la palabra del Señor. Quiero preguntar, ¿quién de ustedes se memorizó el versículo? Que levante la mano, ya sea con una reacción, como quiera, por favor. El versículo, Esteban. ¿Qué está haciendo? Levanten la mano. ¿Listo? Yo no me he memorizado nada. A ver, a ver, a ver. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene el versículo? Dijo yo. Familia Bustos. Yo. Muy bien. Esteban, coja un cuaderno para tener... Listo. Entonces, hermana Nidia, ¿pueden habilitar el micrófono? Listo. A la 1, a las 2 y a las 3. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Lucas. Ese es Lucas 6:40. 6:40. Bien. ¿Quién más, hermanos, tiene el versículo del día de hoy? Fácil, sencillo, sin complicaciones. A Lucas ver, 6:40. el A ver, dale. discípulo no es superior a su maestro, mas todo aquel que fuere perfeccionado será igual a su maestro. Ya se me olvidó, en el Será nervio. como su maestro. Será como su maestro, Lucas 6:40. Echa a ver. Bien, El bien, discípulo bien. no es Vale, superior a su vale. maestro, mas todo aquel que fuere perfeccionado será como su maestro. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más, hermanos? Gracias por hacer la tarea. Es sencillísima y crece en nuestra vida espiritual. ¿Quién más? A ver. Hermana Nelly Camargo, ¿lo intenta? Listo. Vamos a ver si me va bien. Es que estoy muy difícil para memorizar ahora. Tranquila, hermana. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Lucas 6:40. Muy bien, hermana Nelly. No, excelente. Sudó y todo, pero muy bien, hermana Nelly. Chéverísimo. Los felicito a todos los que sudaron, hermanos, y los animo al resto a hacer el ejercicio de memorizar. ¿Qué hicimos nosotros? Mi amor, si me puedes pasar la hojita, nosotros aquí en la casa la imprimimos. Entonces ustedes pueden imprimir el mensaje, la imagen que les mandé, verlo todos los días. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Otro método de memorizar es las palabras que se repiten. ¿Qué palabra se repite acá? Maestro, maestro, ¿cierto? 2 veces. Así fue que lo hicimos nosotros, para que lo observen bien. Así fue que lo realizamos nosotros. Ah, quedó bonito, ¿no? Entonces usted puede imprimirlo y va haciendo su colección de versículos bíblicos para que cuando se aparezca un demonio usted se los saque así, se los lance como los japoneses. Eso es bien fino. Entonces, bueno, el discípulo no es superior. Entonces, ya saben que empieza con discípulo, luego superior, una palabra de grandeza, luego el maestro. La palabra más difícil ahí es perfeccionado, pero tiene que ver con madurez y será a futuro como su maestro.
Entonces yo busco es que cada palabra tenga una imagen, entonces cuando pienso en un discípulo me acuerdo de estas series de Kung Fu, donde aparecen discípulos y maestros, y cuando hablo de perfeccionar pienso en una obra de arte, ¿sí? Así es que yo, en mi método de mnemotecnia en ocasiones, ¿listo? Bien, hermanos, los felicito. Gracias, hermanos, por de verdad hacer el esfuerzo de memorizar la palabra del Señor. Ella es viva y eficaz para con cada uno de nosotros. Entonces, vamos a entrar de una vez a nuestro estudio del día de hoy. Voy a hacerles un recorderis breve para los que de pronto no pudieron estar. Y como discipulario vamos a ver proceso y modelos. Recuerden que estamos hablando de proceso. Proceso intencional. El crecimiento de la iglesia no se da de forma casual. Nosotros podemos decir, sí, claro, sí, porque mire Hechos 3, Hechos 2 y 3, cómo creció la iglesia de fácil. Pero había un trabajo fuerte de los discípulos, de los apóstoles, en enseñar a los nuevos convertidos, en bautizarlos, en dirigirlos. Había un trabajo arduo de los discípulos. Entonces, pues bueno, hablamos de un proceso y de modelos, ¿no? Recuerde que el objetivo de esta lección es que usted y yo tengamos una vista panorámica de todo el proceso de discipulado, cómo se hace, y también recuerde que es algo flexible. Es decir, que esto no es, está encerrado en un cajón, o es una camisa de 11 varas, sino que lo podemos aplicar a cada uno de nuestros contextos particulares. Entonces, este proceso de discipulado muestra unos principios, una vista panorámica, pero no es estricto, no es cerrado. ¿Bien? Memorizar, ¿listo? Y ustedes ya tienen alguna lista de personas que quieren discipular o evangelizar y estamos haciendo la labor, ¿bien? Ahí está el texto que vimos, lo recordamos, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Así que esa es la relación. Quiero que veamos eso que dijo el Señor Jesús. Hay una relación en el discipulado, una relación de maestro-alumno, de aprendizaje, y una relación de perfección. No es solamente llenar nuestra cabeza de conocimientos, no es solamente aprender los 66 libros de la Biblia, aunque es necesario, no es solamente memorizar versículos bíblicos, aunque es necesario, sino es el cambio del carácter. Recuerde que nuestra medida del éxito son vidas transformadas. Nuestra medida del éxito no es cuánta gente va a la iglesia, aunque eso es rico, es sabroso, nos gusta cuando va harta gente y es chévere, pero la medida del éxito es vidas transformadas por el Evangelio. ¿Listo? Perdón, ahí un error que me están aquí corrigiendo. Y pensamiento principal, discipular demanda trabajar con sabiduría. No se les olvide que debemos hacerlo con una buena metodología bíblica, pero tenemos que hacerlo bien, bien, no es algo casual, es algo intencional. Nuestra visión, nos recordamos, quiero que pensemos en nuestra visión constantemente, que Roca de la Eternidad será una comunidad de discípulos que firmes en Cristo y su palabra, viven y proclaman el Evangelio siendo de influencia en su contexto. Yo he visto eso, no en la medida que de pronto uno sueña o quiere, pero he visto cómo Dios nos ha guiado a ser una comunidad de discípulos y he visto que algunos de ustedes han crecido en firmeza en el Señor Jesucristo y en su palabra y que están proclamando el Evangelio donde están, amén, en su contexto. Y me alegra eso porque estamos cumpliendo nuestra visión. Aquí tenemos un resumen de nuestro sistema de desarrollo. Cuando llega una visita, un contacto, ya sea en Facebook, WhatsApp, al templo físico o en la calle, como sea, empezamos los estudios de discipulado con esa persona y luego queremos que esa persona se comprometa en la membresía y empiece a servir y a evangelizar y se multiplique el reino de los cielos. Amén. Recuerde que nuestra misión no es llenar el templo, sino es llenar el reino de los cielos, es llenar el cielo. Proceso de discipulado, estamos hablando de un resumen, por eso voy un poco como abuelo de pájaro, rapidísimo. La vista panorámica, el proceso. Hay una relación entre el discipulador, maestro, y el discípulo, alumno. Discúlpenme si de pronto quedó la palabra discípulo sin tilde en esa I. A veces creo que me equivoco, pero bueno, voy a intentar mejorar.
El discipulador y el discípulo alumno trabajarán juntos. Entonces, yo como por ejemplo, en este caso, yo como su pastor y maestro trabajo arduamente, me preparo lo mejor que puedo profesionalmente en la palabra del Señor para darle a usted como mi discípulo, mi oveja, buena comida, sana, rica, nutritiva, que no le caiga mal al estómago espiritual, que no lo engorde y que usted no crea que está lleno cuando ha comido solo comida chatarra, que es el evangelio de la prosperidad. Es un trabajo mutuo. Así que cuando usted esté, que ustedes ya lo están haciendo algunos, estén trabajando con las personas nuevas, es un trabajo mutuo. Usted prepara su clase, ora, llama, aconseja, vela por la persona y el alumno también tiene que trabajar, no solamente alguien que recibe como una esponja, no, no, no. Trabajan juntos para crecer en la vida cristiana. Y desde ahora la estrategia será un poco más sólida, hermano. Demandará o incluirá, perdón, materiales y demandará tiempo. Y eso aquí es importante, que entendamos que el discipulado demanda tiempo. Estar esta tarde acá demandó sacar 40 minutos de nuestra apretada agenda de ejecutivos gerenciales, de CEOs, de nuestro trabajo, como sea, y discipular a los demás demanda tiempo. Ahorita yo tengo 3 discipulados, si no estoy mal, entre semana, y es una bendición realizarlos, y yo sé, y yo quiero que usted también tenga discipulados personales o discipulados grupales, para que usted crezca y también las personas crezcan en el conocimiento del Señor. En la medida de su capacidad, de su tiempo, tampoco lo voy a exigir demasiado, el Señor conoce su corazón. Así que la estrategia ahora será más sólida, será más fuerte, será algo más intencional, algo más estructurado. Quiero mostrarles, por ejemplo, 2 de los materiales que nosotros vemos como iglesia y que han sido, para mí, son de lo mejor, o sea, que he visto en la vida cristiana, porque son sencillos, son prácticos, también son dinámicos, porque la gente no quiere materiales ladrilludos, es decir, o sea, que sean cosas que no puedan entender, demasiado profundas para su comprensión intelectual y teológica, sino cosas sencillas que sientan un fundamento para que las personas vayan conociendo de la palabra del Señor. Les voy a mostrar aquí lo que damos en la iglesia a las personas nuevas. Están viendo, ¿cierto? ¿Quién es Jesucristo? Ese es el primer libro, algunos de ustedes ya lo han visto. Entonces, es un librito, es un material sencillo previo al discipulado. En este de quién es Jesucristo, que lo encontramos en internet, es de sana doctrina, es gratuito también por este material. No se cobra, a menos de pronto que usted diga, no, quiero cobrar la impresión, pero no cobramos, hermano, no lo hacemos porque este material es gratuito. Y tiene este contenido, Jesús, el autor de la vida. Voy a mostrarles acá un poco más grande para que puedan observar. Jesús es el autor de la vida, el Cordero de Dios, el buen pastor, la resurrección de Cristo, Él está vivo, mi abogado y mi rey. Y este material fue el que ya se grabaron algunos hermanos de la iglesia y las personas nuevas, las personas que llegan. Queremos que cojan este material, que lo absorban, que pregunten. Y se va haciendo también un filtro, porque algunas personas empiezan este material. Sobre todo también a veces llegan personas de otras iglesias y dicen, no, pero el pastor ya sé esto, ya me sé estas cosas. Pero queremos que aunque usted conozca el evangelio, también usted pueda ver cuál es nuestro trabajo como iglesia. Ese es el primero. Y el segundo es Nueva Vida en Cristo, volumen 1. Hay 3 o 4 volúmenes de Nueva Vida en Cristo. Este sí ya es más profundo, tiene pasos que hablan de la doctrina de la salvación, de la seguridad de la salvación, de la victoria del creyente, del señorío de Cristo, de la vida en el Espíritu, de la palabra de Dios, de la oración, del devocional, que es el que estamos viendo ahorita con la hermana Nidia y su familia, luego la iglesia, luego el evangelismo, las ordenanzas como la cena y el bautismo, habla de la familia, nuestra familia, núcleo familiar y la familia de la iglesia, y luego cómo seguir a Jesús. Tremendo, ¿no?
no es algo casual, el discipulado no es algo casual de que, ay, venga, ¿qué le doy ahora a esa persona que recibió a Cristo Jesús? Sino que le quiero ayudar y tenemos materiales para que la persona crezca. De pronto usted quiera materiales y de pronto encuentra personas profesionales, universitarios, que digan, no, pero eso tiene muñequitos, no me gusta. Bueno, pues le conseguimos el material, se le tiene. Se le tiene el material, hermano, se le consigue, o usted lo adapta a su grupo. Si son niños, lo puede adaptar a los niños. Si son adolescentes o jóvenes, lo podemos adaptar a los jóvenes. Recuerde que este material y el discipulado no es algo rígido, ¿listo? No es algo inflexible, sino es algo que podemos adaptar de acuerdo a nuestro contexto. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? Hola, Marcela y Filip, que están elegantes. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Entonces, es más o menos como hacemos el trabajo. Vamos a continuar, hermanos, y a ver, la estrategia demandará más tiempo y el maestro y el alumno definirán acciones y compromisos. ¿Por qué les escribí esto? Es importantísimo que definamos acciones y compromisos para el discipulado, porque o si no, vamos a tener personas que estén recibiendo información y no van a hacer tareas, o no vamos a hablar con ellos de consejería, por ejemplo, que alguna persona tenga algún pecado ahí y fume, o le guste la tomata y bailar, no sé, una vida licenciosa, y entonces queremos hacer unos compromisos para el discipulado con esta persona. Ahí quedamos hace 8 días, y sobre los compromisos del discipulado, yo quiero preguntarles esto y voy a responderlo de una vez. ¿Cuáles son las acciones que debemos llevar a cabo con el discipulado? O sea, con el alumno, con el hermano inmaduro, con el nuevo convertido. Para que el discipulado tenga éxito, tenemos que decirle que eso es algo serio, que no estamos tomando algo que tú puedes dejar de aquí a mañana. No, 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 esto es algo serio. Y debemos decirle qué significa ser un discípulo. O sea, decirle que un discípulo es un seguidor de Cristo, es un aprendiz de Cristo, es alguien que se somete al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, que esta persona tenga unas disciplinas y actividades cristianas, como la oración, la lectura bíblica, el tiempo devocional, que la persona nueva aprenda a encontrar los libros de la Biblia. Tenemos que enseñarle eso y son parte de nuestros compromisos. También debemos decirle que ella es un evangelizador, así no tenga todo el conocimiento ni la experiencia o experticia que nosotros sí tenemos de 10 años en el evangelio. La persona debe aprender a compartir su fe. También debemos mostrarle que debe participar activamente en las oportunidades de la iglesia, en los eventos, actividades, los edificando, por ejemplo, los discipulados, culto de jóvenes, de niños. Es decir, que se involucre lo que más pueda con la iglesia, que tome notas de los sermones y estudios bíblicos, que reserve tiempos de oración, que tenga un estudio bíblico semanal. Bueno, que ande cambiando su vida por medio de las escrituras, la oración y la congregación. Bien, así que estos van a ser varios de los compromisos que vamos a ir definiendo con esa persona, como también, obviamente, que se aparte de una vida de pecado. Hasta ahí. ¿Mucho? ¿Cierto? Hay mucha información, pero es práctico, hermano. Esto es muy práctico. Lo que quiero decirles es que el discipulado es intencional y que el discipulado debe aprovechar las herramientas para que efectuemos una buena metodología y logremos los objetivos, que es que las personas se parezcan a Cristo Jesús. Que hacer discípulos no es igual a llevar gente a la iglesia. Por lo tanto, hacer discípulos demanda mayor compromiso, demanda tiempo, demanda un cuidado con la gente. Amén. Ahora vamos con los modelos, que es la parte de hoy. Yo creo que vamos a alcanzar a verlos. Modelos. Hay 2 modelos de discipulado. El primero de ellos es un modelo personal o una metodología personalizada. Y el segundo es una metodología o un modelo grupal. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo se hace el discipulado? Ya vimos un poco del proceso de establecer un tiempo, establecer unos materiales de trabajo, establecer unos compromisos y un trabajo mancomunado entre maestro y alumno. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer como iglesia? Primero, vamos a hablar del modelo personalizado. Bueno,
Quiero que participen un momentico y me digan, ay, me adelanté. Quiero preguntarles, ¿cómo creen ustedes que es el modelo personalizado de discipulado? Alguien que arriesgue, no hay problema. Me gusta cuando hablan y dan sus buenas y excelentes ideas. Modelo personalizado de discipulado. Pastor, Adriana. pues digamos, cuando a mí me discipularon, yo tuve un modelo personalizado de discipulado porque me acuerdo que para esa época Juanito venía aquí a mi casa. Pues no salía mucho sola todavía, así que él venía aquí. Y, y digamos, pues ya un modelo grupal es lo que se hace con todas las personas pues cuando se les cita en un solo lado o incluso en las reuniones virtuales, lo que se está haciendo aquí es un modelo grupal. Amén. Eso, así de sencillo, Adriana. Ahora, qué bueno. Gisela también está diciendo que Juanito... ¿Cuántos discipuló Juanito? ¿Cierto? Que Juanito fue una gran bendición, hermanos. Hay que orar por él, a veces pasa por pruebas y todo, pero hay que orar por nuestro hermano Juanito. Entonces muchos fuimos discipulados, o por la hermana, yo me acuerdo en esas épocas la hermana Isabelita también discipulaba. Habían varios, y a los que éramos niños, bueno, hasta por La ejemplo, hermana Estela. eso también, Yesenia. La hermana Carmen también discipulaba. Varios. Creo que la hermana Yolanda también llegó a discipular, si no estoy mal. Entonces, hermanos, hay que recuperar eso. Ya saben ustedes cómo hacerlo. Sí me acuerdo que muchos discipulaban a Marcelita, a Adrianita, las niñas, pero luego, y sin pasar mucho tiempo, ellas también empezaron a discipular. Y en esa época, que fue una época linda que el Señor también nos dio en la iglesia, yo recuerdo que fue cuando teníamos 4 cultos. ¿Se acuerdan ustedes más o menos? Y había un promedio de asistencia al templo y ya vamos a ver por qué los objetivos se cumplieron, no se cumplieron, o faltó mayor compromiso o faltó mayor madurez. Pero es pasado y de eso podemos aprender bastante. Pero recuerdo que, por ejemplo, Gisela también, ¿cierto? Gisela también era profesora de discipulado. Mi hermana Nelly Camargo estaba también en esa época, creo que sí estaba, ya estaba. Entonces era muy lindo. ¿Qué pasó? Lo que decimos, que no le imprimimos a la gente un buen sentido del evangelio, tal vez. Usted sabe que hay personas igual que vienen y van, como siempre, ¿verdad? Pero no queremos que pase eso tanto ahora en este tiempo del siglo XXI. Amados, entonces, personalizado. Vamos a ver algunos aspectos del modelo personalizado, y es que usted va a determinar una hora y lugar para los encuentros. Cuando hablo de encuentros, no estamos pensando en misión carismática internacional o realizar encuentros, tiempos espirituales de liberación de demonios, nada de eso, sino que sencillamente usted se va a reunir, o reuniones, yo le puse en este caso encuentros, pero reuniones de discipulado. Entonces usted va a determinar y dice, bueno, yo por ejemplo, Lady Arias, me voy a reunir con Nidia los viernes a las 7 de la noche, de 7 a 7:30, y luego vamos al culto de mujeres. Vamos a reunir en mi casa, o me voy a reunir en la casa de Nidia, o ahora, como tenemos la ventaja de la virtualidad, me voy a reunir por una videollamada de WhatsApp, o por un encuentro por Facebook también, o por Zoom, o la voy a llamar, y vamos a desarrollar el material de discipulado. Lo mismo puede hacer Yesenia. Pero de pronto hay personas que digan, pastor, yo no me siento muy cómodo o cómoda, no tengo esa facilidad para enseñar la palabra, entonces hagamos una clase grupal. Yo me meto a acompañar a la persona nueva y hagamos una clase grupal. Pues luego lo haremos. ¿Listo? Estamos hablando del asunto personalizado. Ustedes definen el material. Tú le dices a la persona, mira, yo te voy a enviar, que es lo segundo que vamos a ver acá, yo te voy a enviar un librito, se llama ¿Quién es Jesucristo? Entonces te lo mando, tú vas a estudiar las páginas de la 1 a la 5, por ejemplo, y vas a llenarlo, y cualquier pregunta que tengas la resolvemos en clase, y bien. Luego van a establecer, esto es importantísimo, la duración de los estudios. ¿Por qué?
Porque si ustedes son como el pastor Jairo, que le gusta hablar, y a veces cuando está, mejor dicho, así encendidito, tranquilo, que no hay ruido en la calle, puede seguir hasta 3 horas. No, así no va a ser. Yo me he aprendido a controlar, hermano, y aún en esta clase, solo creo que ha habido como 2 clases que hemos alargado un poquitico más. Pero vamos a establecer una duración. Diría yo, en ese tiempo de la virtualidad, 40 minutos de la clase de Zoom no es suficiente porque uno en la pantalla no se puede concentrar tanto. Hay varios factores que distraen también. Yo le hablaba del ruido externo, de los perritos, de los niños, del esposo, por ejemplo, del esposo inconverso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante establecer una hora, un lugar, ya sea físico o virtual para los encuentros, un material a estudiar, que es el que nosotros le podemos facilitar en la iglesia, la duración, 40 minutos, y organizar una agenda de reunión. Dice, pastor, ¿qué es una agenda de reunión? Ya le voy a explicar. ¿Listo? Por el momento, ¿cómo vamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, hermanos. ¿O alguna opinión? ¿Nadie? ¿Todo claro? ¿Hacemos un examen de hoy en 8 días? Hermana Nelly Camargo, por favor. La semana pasada usted me envió un mensaje con respecto al discipulado de las 2 personas que están en el buen sentido de la palabra en fila. Señora. Ya creo que hicimos entonces el primer paso es definir el lugar, el día y la hora, que fue los viernes a las 6 de la tarde. Perdón, pastor. Tranquila, no hay problema. Sos que sí me enseñaste. Dígale que en media hora. Qué pena. Tranquila. Entonces, bueno, ya lo hicimos esto, ya ella me dijo que sí, pero me dijo que o yo iba a la casa de ella, porque pues el esposo sigue muy enfermo, como es bien conocido por el pastor, el señor sí realmente Enrique, está sí, señora. bien enfermo. Entonces le dije pues que miráramos la opción de hacerlo virtual, porque la verdad a mí también me da como cosa ir a interrumpirle que estemos las 2 en esto y el señor se enferme o que le toque correr a atenderlo y yo ahí, pues no sé, me siento como intrusa, ¿sí? Entonces yo le dije a ella que sí podía virtual y que cualquier cosa que pasara, pues ella se podía ausentar, me dijera y se ausentaba. Hermana, Prefiero perfecto. hacerlo. Entonces vamos en ese paso. Hasta ahí creo que sería el apunte. Yo aquí le voy a mandar una reacción, a la hermana Nelly. Eso es lo que tenemos que hacer, ir organizando eso, ir estableciendo unos compromisos y unos pactos con las personas. A veces las personas demandan mucho de nosotros, entonces lo que vamos a hacer es decirles, miren, vamos a establecer ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Listo? Entonces lo que hace mi hermana por precaución en la salud, pues obviamente mi hermana lo está haciendo con sabiduría y la felicito por eso. Como son Gracias, personas nuevas que no ni siquiera sabemos qué hay en la casa, preferimos hacer algo virtual por el momento. Luego nos conocemos en el templo y luego vamos conociendo más la persona. Así está bien, hermana Nelly. Está bien y muchas gracias. Entonces ya hicimos esos pasos, ¿listo? Segundo, estamos hablando de la agenda vamos a ver la agenda de la reunión. O sea, ¿qué tiene que tener la reunión? Bueno, aquí ya estamos en la parte práctica, ya no estamos hablando tanto de la teología, sino de la práctica de la teología. Digamos que nos encontramos con esta persona, empezamos con un tiempo de conversación natural, yo diría que, aunque pongo aquí conversación, pero es algo que se da natural cuando empezamos, hablando de los problemas, de cómo le ha ido a la persona, cómo le ha ido en la semana, también abriendo nuestro corazón, mostrándonos que somos personas asequibles, que nos pueden hablar, que podemos escuchar también a la otra persona. Después, y eso usted define el tiempo, pero dividámoslo en 40 minutos, un tiempo de oración. A veces el tiempo de oración es corto,
de 30 segundos, de un minuto. En ocasiones hay una necesidad sentida de la persona y entonces lo que hacemos es, vamos a orar por tu necesidad y oramos, confiados en el poder del Señor, en la obra del Espíritu Santo, porque creemos en eso, ¿cierto, hermanos? Creemos en que el Señor obra. Y en ocasiones nos alargamos un poco más en la oración, pero tenemos cuidado y tenemos tacto. Entramos a la parte del estudio bíblico, revisamos los materiales, si hubo tareas, si hay un versículo para memorizar, y empezamos con nuestro estudio bíblico interactivo, con preguntas. Bueno, ¿tú qué opinas de esto? Y puede darse el caso de que no sepamos las respuestas a las preguntas que nos hagan. Entonces, hemos tenido en los discipulados unas reuniones muy lindas, por ejemplo, sobre el tema de la adoración a la Virgen María, si María es la madre de Dios o es la madre de Jesús, cómo se resuelve el asunto, acerca de la oración a los santos, acerca de los rosarios. En mis discipulados he tenido casos así, desde el COVID. Ha sido chévere, pero entonces vamos a la palabra de Dios y cuando yo no sé algo, digo, no, yo no sé. No sé, vamos a estudiar para la próxima clase. El estudio bíblico también es controlado y oración final. Recordamos, el último punto es la asignación de tareas, entonces le decimos a la persona, mira, la próxima semana vamos a hacer esto. Ahora no todas las tareas tienen que ser de conocimiento intelectual, sino pueden ser, bueno, vamos a evaluar el comportamiento, esta sede de comportamiento. ¿Cómo vas en tu comportamiento? ¿Cómo vas en tu relación con Dios, la cruz? ¿Cómo vas en la lectura de la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a evaluar también no es solo las tareas, por las tareas, sino si hay un crecimiento en el Evangelio. ¿Amén? Entonces, esa sería la agenda de la reunión, es algo muy sencillo. Si nos reunimos en la casa de la persona y si se da la oportunidad de unas 11, por supuesto, usted lleva las 11 o que sea algo participativo, ¿no? No vamos a abusar de la persona, si no hay 11, no hay 11. Por ejemplo, a mí me ven muchos tintos. Hay una hermana de los discipulados que nos debe una mano de tintos, ¿verdad, hermana Nidia? Y entonces, y a todas las mujeres les debe tintos también la hermana Nidia. Entonces, bueno, pero así es, y terminamos, le decimos a la persona que estamos en contacto con ella en la semana, que si necesita algo, que si desea consejería personalizada, pues también puede con nosotros, o si es un caso grave, vamos a dirigirlo al pastor. Acuérdese de Moisés, que Moisés escogió un grupo de personas, pero los casos graves se los llevaban a él. Amén. Y bueno, todavía nos quedan un minutico. Yo creo que alcanzamos a ver la siguiente parte. ¿Cómo sería? Que es la parte del modelo grupal. El modelo grupal es lo mismo. Se establece un maestro que será coordinador de grupo pequeño, máximo 10 personas. No queremos que sea un grupo donde haya bastantes distracciones y que sea un grupo que se pueda manejar. Esto yo les hablaré de esto. Tenemos maestros que desean servir al Señor. Está Esdras, está Philip, está Daniel. También por ahí hay un maestrico bien chévere, bien familiar, que desea servir al Señor. Y algunos de ustedes, pastor, yo quiero ser maestro o maestra a las mujeres. Entonces, listo, lo podemos hacer. Claro, esto sí no es que usted se lance como maestro. Quiero tener un grupo. Si usted consigue un grupo, le vamos a orientar. ¿Listo? ¿Desde dónde puede empezar un grupo? Desde 3 personas, 2, 3 personas empieza un grupo. Pastor, tengo, por ejemplo, en el caso de Ley, tengo 3 personas que ya desean empezar el discipulado. Por favor, me colabora, quiero dirección para que usted me diga cómo podemos realizar el discipulado. Y lo mismo establecemos horarios, lugares, materiales, la agenda, que es más o menos la agenda personalizada, pero la adaptamos, y reglas para la sesión de grupo, que de eso hablaremos de hoy en 8 o en 15 días cuando hablemos sobre los tipos de personas que hay en las reuniones de grupo. ¿Saben, hermanos? Yo quiero a ustedes enseñarles a dirigir grupos de estudio bíblico. Amén. Que tengan esa capacidad, porque ustedes lo pueden hacer, de dirigir grupos de estudio bíblico, pero que ustedes sigan aprendiendo madurez espiritual. Amén. ¿Cómo la ven, hermanos? ¿Qué tal? Chéverísimo, ¿cierto? Y quisiera finalizar con esta última diapositiva,
Y es importante. Recuerde que el discipulado es una relación que va más allá de dictar una clase mecánica. Demanda amor hacia la persona que estamos formando en Cristo Jesús. Amén. Así finalizamos la clase de hoy. Dios les bendiga.